Perdón, se me cortó la transmisión, pero la vamos a reiniciar en este momento. Estábamos hablando de la bendición que nosotros tenemos en cuanto a que Jesús sea el príncipe de paz, que podemos estar en paz en medio de cualquier tormenta de nuestra vida, sabiendo que Él está operando en su sabiduría, en su poder, y está operando en todos sus atributos, que son los mismos atributos de Dios, para que nosotros obtengamos plena bendición en el momento adecuado. Y lo que necesitamos es tener paciencia. Recordemos lo que acabábamos de comentar de Jesús en la barca. Él iba en una barca con sus discípulos y él estaba descansando, estaba durmiendo. Y en eso se levanta una tormenta, y al levantarse la tormenta, sus discípulos, que no habían entendido todavía plenamente quién era Jesús, se afligen en medio de esa tormenta. Y entonces él se despierta y calma la tormenta. Y eso nos habla, es un ejemplo para nosotros de que Él va a calmar todas nuestras tormentas en la vida y podemos descansar en su paz, pero para ello necesitamos conocerle mucho más profundamente, porque los discípulos en ese momento le conocían, solo conocían una parte de Jesús, y entonces todavía se afligen. Pero esos mismos discípulos, muchos años después, sufrieron persecución, sufrieron martirio, sufrieron pruebas, dificultades, etcétera, 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 y no pasaron por esos tiempos de aflicción que habían pasado en la barca. Eso nos habla de la importancia de conocer cada día más a Jesús, a través del escudriñar las escrituras y buscar detrás de las escrituras realmente el corazón el corazón de Dios, y el corazón de Jesús, y el corazón del Espíritu Santo, que son un mismo corazón, porque son un solo Dios, aunque en tres personas diferentes. Son uno mismo, pero iguales en todas sus características, pero con funciones diferentes cada uno. Entonces necesitamos conocer a Jesús, y lo conocemos a través de sus nombres, conocer su corazón, para poder vivir confiadamente una vida plena, una vida de bienestar, de tranquilidad, una vida de prosperidad en todos los aspectos. Así que es bien importante esto de conocer a Jesús, y algo que es importante acá, y que lo hemos mencionado en algunos otros de los estudios que hemos tenido, es que la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Juan 17:3 y Juan 5:39, Efesios 1 del 15 al 19, etcétera, nos enseña algo muy importante que debemos tomar en cuenta. La escritura está toda escrita e inspirada por Dios para darlo a conocer a Él. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En el caso de las palabras, de la palabra, es la boca de Dios hablándonos y dejándonos su palabra escrita. Eso nos habla, eso nos enseña entonces que la palabra lo que nos va a manifestar es el corazón de Dios. Por eso dice, conózcanme a mí, y entonces conocerán la vida eterna, porque vamos a conocer el corazón de Dios. Eso significa que los mandamientos, que las promesas, que las obras de Dios manifiestan su corazón. Lo que debemos buscar, no solo el mandamiento, la promesa o las obras de Dios, sino el corazón de Dios que está detrás de todas ellas. De tal manera que llegamos al entendimiento de que los mandamientos son una manifestación amorosa de Dios para nosotros, a fin de mantenernos dentro del camino de su buena voluntad agradable y perfecta, para que podamos vivir en la plenitud de sus bendiciones que Él tiene para con nosotros. Los mandamientos nos marcan el camino en el cual están depositadas las bendiciones de Dios, y son para que nos mantengamos en esos caminos.
Cuando no nos mantenemos y nos salimos de esos caminos, entonces viene el aspecto de la disciplina amorosa de Dios para regresarnos a los caminos de Él, a esos límites, para que podamos disfrutar de la plenitud de sus bendiciones todo el tiempo. Muy bien, una vez entendido esto que deriva del nombre de Jesús en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, podemos ver otros nombres de Jesús en el Antiguo Testamento que nos van a revelar características de Él a favor de nosotros y que se van a ir manifestando más plenamente en el transcurrir de la palabra de Dios, en el transcurrir de la revelación a través de la palabra de Dios. En muchos de estos pasajes, en los demás libros de la Biblia, encontramos enunciadas y algunas veces explicadas buena cantidad de palabras proféticas que anticipan la revelación de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Recordemos que Efesios capítulo 1, versículo 23 define a Jesús como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que nos ayudan a ir preparándonos y a comenzar a entender, comprender y atesorar los fundamentos para las sucesivas facetas de la revelación de Cristo y comenzar a responder a ellas mediante nuestra adoración, que implica la obediencia, la honra, la alabanza, el reconocimiento, el agradecimiento, la obediencia, la santificación y la plenitud de vida en Él. Entre otros nombres que encontramos de Jesús en el Antiguo Testamento están, por ejemplo, admirable en Isaías capítulo 9, versículo número 6. ¿Y qué significa admirable? Admirable significa que es portentoso, majestuoso, maravilloso, pero además debe ser objeto de nuestra admiración, de nuestra alabanza, de nuestra rendición a Él. En segundo lugar, en Malaquías capítulo 3, o en el segundo nombre que vamos a ver de estos nombres adicionales de Jesús en el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:3 encontramos el afinador. ¿Qué significa esto? Dice que Él se sentará a afinar la plata antes de su venida, y esto nos habla de el purificador. De el que nos va a quitar las escorias y la inmundicia que todavía pudiera haber en nuestro corazón como resultado del pecado, como resultado que en última instancia es la desobediencia a la voluntad de Dios o fallar en cumplir la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y este afinador nos habla también de un proceso, que puede ser un proceso doloroso, porque dice que se sentará a afinar la plata, y la plata se afina a través del fuego, a través de fundir la plata y dejar que el calor del fuego saque a flote las escorias, lo que impide la pureza de esa plata. El tercer nombre que vamos a ver de estos es el que está en Isaías 53:1, que dice que es el brazo de Jehová. ¿Y esto qué significa? El brazo significa el poder, significa la mano, el poder de Dios en acción, hablándonos de que Jesús es el Todopoderoso de Israel, dice en algún otro pasaje. Ese brazo de Jehová significa la mano de Jehová extendida y operando a favor de todos aquellos que somos los hijos de Dios y que somos los herederos de su salvación. En Isaías 9:6 le da el nombre de consejero, y esto nos hace recordar que tenemos a nuestra disposición toda la sabiduría de Dios para tomar decisiones sabias. La palabra nos enseña en el libro de Proverbios que en la abundancia de consejeros está la victoria. También
nos habla de la necesidad de tener consejeros sabios. ¿Y quién es nuestro principal consejero? Es el Señor Jesucristo. Antes de buscar el consejo de los hombres, necesitamos buscar y recurrir al consejo de Dios y al consejo de hombres sabios que van a darnos también el consejo de Dios que quizá nosotros no estamos viendo. Es la necesidad, nos habla de la sabiduría de Dios a nuestra disposición, ya sea de una manera directa o a través de consejeros sabios que tengan mayor experiencia que nosotros en determinados asuntos, pero deben ser consejeros sabios de acuerdo a la palabra de Dios, no cualquier consejero, sino gente que demostradamente tiene sabiduría de parte de Dios. Luego, en Ageo 2:7 nos habla del deseado de las naciones y esto comienza a configurar que Jesús es el Salvador de todas las naciones, no solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era un anuncio de que la salvación iba a estar disponible para todas las naciones, independientemente de si fueran judíos o gentiles. Y esto también es el anticipo de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Luego en Isaías 9:6 e Isaías 63:1 se refiere a Jesús como Dios fuerte, y esto nos vuelve a recordar que Jesús es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios, igual a Dios, uno con Dios, que es todopoderoso, no solo para la salvación, no solo para el señorío, sino también para el cumplimiento de toda la palabra de Dios, tanto las promesas que nos gustan como las promesas que no nos gustan. Que implican nuestra transformación. Luego en Jeremías 23:6 nos aporta otro nombre que es el Señor es nuestra salvación. Y recordemos que una de las características de Jesús es que Él es el Salvador del mundo, el Salvador de todas las personas y de toda la creación. En Isaías 7:14 nos anticipa el nombre que Dios le va a dar a Jesús o va a decir de Jesús en el momento de su nacimiento, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso nos recuerda que Él está permanentemente con nosotros, en nosotros, a través del Espíritu Santo, que Dios no nos deja ni nos abandona, que Él está con nosotros en medio de cualquier circunstancia, y eso significa que Él sabe y conoce esa circunstancia, y como la sabe y la conoce desde antes de la fundación del mundo, ya tiene la provisión para esa necesidad. Cuando habla de salvación en este pasaje, significa salvación en todos los aspectos de nuestra vida. La salvación no es algo solo espiritual. La salvación es una salvación integral, es una salvación de espíritu, alma, cuerpo, circunstancias, situaciones, dificultades, etcétera, etcétera. Y acá nos está diciendo, Jesús es nuestro Salvador integral, nuestro Salvador en todos los sentidos de la vida. En Isaías capítulo Salmo 18:2 habla o le da el nombre de la fuerza de salvación o de nuestra salvación. ¿Y esto qué significa? Que Él es el Todopoderoso para preservar nuestra salvación por el resto de nuestras vidas, una vez nosotros verdaderamente nos convertimos al Señor de todo nuestro corazón. Él va a obrar a nuestro favor de tal manera que esa salvación, tengamos seguridad en esa salvación, que esa salvación no la vamos a perder de ninguna manera. Y la palabra de Dios nos lo reafirma de muchas formas. La primera de ellas, cuando el mismo Jesús dice
que somos ovejas de su prado y que nadie nos puede arrebatar de su mano. La segunda está otra escritura que nos habla de la seguridad de la salvación, es que en Hebreos, que dice que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros todo el tiempo. Y obviamente si Jesús intercede por nosotros, lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es nuestra perdición, sino nuestra salvación. Y por lo tanto, para los hijos y las hijas de Dios, esa salvación está plenamente asegurada por la intercesión y por el poder de Jesús. Aparte de ello, también la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de la posesión adquirida. Así que no vamos, podemos estar seguros en el aspecto de que nosotros vamos a ser salvos. El que comenzó, Filipenses 1:6 también nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A este punto, algunos me podrán preguntar o decir que conocen personas que han estado en las congregaciones que al final regresan a una vida de pecado y a una vida como lo que tenían anteriormente o peor. A este respecto hay dos respuestas que tenemos que dar o que podemos dar. La primera es que recordemos que Jesús enseñó que en el reino de los cielos así es como un campo en el cual Él sembró trigo, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Y la cizaña crece junto con el trigo. De hecho, si usted conociera la cizaña es muy parecida al trigo. No es igual al trigo, pero parece trigo. Entonces, esto nos habla de que en las congregaciones puede haber cizaña y que esta persona que se retiró y regresó a una vida de pecado igual que la que tenía antes, era simple y sencillamente una persona que no había sido genuinamente salva. Es decir, solo había confesado de labios, pero realmente su corazón no estaba en ello, no había creído en su corazón y por lo tanto esta persona no nació de nuevo y no fue cambiada en su naturaleza pecadora. Era un pecador que aparentaba ser trigo, pero que realmente era cizaña. De hecho, el mismo Juan lo reconoce en Primera de Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así que esa es una de las posibles explicaciones. Y la segunda posible explicación es que esa persona está en un proceso en el cual o tuvo una regresión y va a experimentar un proceso disciplinario del Señor para regresarlo a la plena comunión, como el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo, pero tomó malas decisiones, se fue al mundo, desperdició lo que ya tenía de herencia de parte del Señor, pero en algún momento en el trato disciplinario de Dios volvió en sí y regresó a la casa a los plenos derechos de hijo. Entonces, esa puede ser una de las dos explicaciones posibles a esas personas que se pudieron haber, escapado o caído, como les dicen en algunas iglesias, ¿no? Es o porque no eran realmente salvos o si son salvos se están exponiendo a un proceso disciplinario, porque déjenme decirle algo. Y esto es importante. La palabra de Dios en Efesios 1, 13 al 14 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, y además la palabra de Dios dice que si somos nacidos de nuevo somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, significa que Él va a garantizar nuestra salvación delante del Padre. ¿Y esto qué significa? En figura, significa que
el Espíritu Santo nunca va a llegar delante del Padre, porque reconozcamos que el Espíritu Santo, o recordemos que el Espíritu Santo es Dios, y como Dios es todopoderoso, el Espíritu Santo no va a llegarle a decir al Padre: ay, Padre, fíjate que lo perdí. El Espíritu Santo no va a perder a nadie, aunque sea como una figura, ¿verdad? Nada más, no lo tome tan literal, pero como una figura, aunque sea del pelo o aunque sea arrastrado, nos va a llegar a presentar delante del Padre y le va a decir: aquí te lo traigo. Me lo diste y aquí te lo traigo. Es tuyo. Nadie lo puede arrebatar de tu mano. Así que podemos estar plenamente seguros en que la fuerza de Dios, el todo poder de Dios, está obrando para garantizar nuestra vida eterna. Pero eso no implica que podemos hacer aquí en la tierra lo que se nos dé la gana, porque si no nos exponemos a esa disciplina a la que fue sometido el hijo pródigo, que no es ninguna disciplina cómoda, aunque al final da frutos apacibles de justicia. Entonces tenemos que ver que Dios opera en su bondad, pero también en su justicia, en su bondad, pero también en su disciplina. La disciplina, la palabra de Dios también nos enseña que es una disciplina amorosa. Es el resultado del amor de Él para con cada uno de nosotros, para protegernos y guardarnos, no solo en nuestra salvación, sino en nuestra bendición. Otro nombre que encontramos en Isaías 28:16 es fundamento, y la palabra en el libro de Efesios nos dice que el fundamento de nuestra fe es el Señor Jesucristo, la palabra viva, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el Señor Jesucristo. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 22, 23 en adelante. En Isaías 61 habla de Jesús como la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La manifestación de quién es Dios, la manifestación del carácter de Dios, la manifestación plena de Dios. O sea, Jesús es la manifestación plena del Padre. Y esto nos lo enseña el libro en el Evangelio de Juan, cuando dice: el Padre y yo, uno somos. Por lo tanto, la gloria del Padre está sobre Jesús, aunque en su vida terrenal se despojó de esa gloria para hacerse hombre, y como hombre siervo para ser nuestro Salvador. Pero una vez terminó su misión aquí en la tierra, Él recuperó esa gloria de la que se había despojado, y aún con mayor gloria, porque dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El otro nombre que lo vemos en Isaías, en el Salmo 48:14, es el de guía. Jesús es nuestro guía. La palabra de Dios dice claramente: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que Él va delante de nosotros. Él es también, en este sentido, Jehová, nuestra bandera y estandarte, el que va delante de nosotros en toda batalla. Y además de todo, como guía, significa que nos da sus mandamientos, nos da sus promesas, nos da sus obras, para que nosotros vayamos detrás de ellas, y esa es una guía segura. Recuérdese lo que dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me guiará, él me conducirá a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo, y por sendas de justicia por amor de su nombre. Podemos confiar plenamente en la guía de la palabra de Dios, que es Jesús encarnado, y en la guía del Espíritu Santo, una doble guía que se refuerza, no se contradice, va en la misma dirección. Entonces podemos confiar plenamente en la dirección de la palabra de Dios en cada circunstancia, en cada situación, en cada momento de nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios debería ser nuestra guía todo el tiempo, en todos los instantes, en todos los momentos. En Isaías 55:4,
la palabra de Dios define a Jesús como el jefe. Y esto nos habla del señorío de Cristo. El jefe es el que manda, el Señor es el que manda. Y sus siervos, y nosotros tenemos no solo la calidad de hijos, sino también la calidad de siervos, deberíamos seguirlo a él. Deberíamos reconocer su derecho a mandar, y su derecho y por lo tanto nuestra respuesta a obedecerle a él, y esa es una guía segura, entendiendo que Jesús como Dios es bueno, es perfecto, lo sabe todo, y por lo tanto su guía es la guía más sabia. De hecho, la palabra nos exhorta o nos manda en muchos pasajes a que no confiemos en nuestros propios caminos, que son derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Que confiemos plenamente en el Señor, en la guianza y en la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque Él no solo es el jefe o el Señor, sino que además es total, completa y absolutamente confiable, bueno, santo, perfecto y sabio, para guiarnos de la mejor manera posible. También en Isaías 26:4 y 43 se refiere a Jesús como Jehová con H. Y esto nos habla de que el Padre y el Hijo son uno solo. En Miqueas 5:1 y en Hechos 10:42, la palabra también anticipa un rol importante de Jesús que a veces nosotros lo pasamos por alto. Y es que Jesús es el juez, y como juez va a juzgar nuestras obras. Perdón, ya no nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario y fuimos declarados inocentes de ellos. Los pecados y la palabra de Dios ahí mismo en Miqueas nos enseña que una vez el Señor perdona nuestros pecados, nunca más se acordará de ellos. Y en Salmos dice que los ocultará en el fondo del mar. Y el fondo del mar es un lugar tétricamente oscuro e imposible de llegar. Para cualquier ser humano. Para Dios no sería imposible, pero cuando Él habla y da esa figura de en el fondo del mar, significa que nadie más se va a acordar de esos pecados, comenzando por Él y hasta todos nosotros. Eso significa, esto nos da una enseñanza también importante. La enseñanza de que nosotros no deberíamos recordar los pecados pasados, ni nuestros, ni de los demás, ni culpar, ni juzgar, ni condenar, porque esos pecados ya fueron presentados como acusación, ya fueron juzgados, ya fueron condenados y ya se pagó la condena, y esa la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Él llevó todas las actas de los decretos que nos eran contrarios y las clavó en la cruz del Calvario, venciendo a los principados y a las potestades y quitándoles todo derecho sobre nosotros, exhibiéndolos públicamente como victorioso Él. Así que nosotros deberíamos olvidar los pecados pasados nuestros y de la gente, y no seguir culpando y condenando a la gente por ellos, porque Jesús en la cruz del Calvario los pagó y el Padre los perdonó y nunca más se va a acordar de ellos. Pero regresando a este nombre de Jesús como el juez, Él va a juzgar no nuestros pecados, pero sí nuestras buenas obras. Por los pecados podemos tener consecuencias, pero ya no juicio. El juicio al que se refiere esta palabra va en dos direcciones. Uno, para los que no conocieron a Jesús, no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, el juicio para la muerte eterna. Pero para los hijos de Dios es el juicio de nuestras buenas obras para determinar recompensas, galardones, tesoros y coronas que van a determinar la calidad de eternidad que vamos a vivir, porque en la casa del Padre muchas moradas hay, y además de eso, nuestra asignación en la vida eterna, porque a la vida eterna no vamos
a pasarla de vacaciones o jubilados. El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Y Jesús es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces ellos todo el tiempo trabajan, nosotros vamos a trabajar en la eternidad, pero en un trabajo ya no gravoso ni lleno de los obstáculos como el trabajo terrenal que se corrompió por el pecado, sino en las condiciones perfectas y haciendo todo para la gloria de Dios siempre y por lo tanto siendo fructíferos, bendecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no debemos olvidar esta faceta de Dios, de Jesús como juez. Y en cuanto a los hijos, en cuanto al pecado, el juicio va por ya no para condena, sino para corrección a través de sus procesos de siembra, cosecha, siembra y cosecha, redarguir, castigo y disciplina. Y además de eso, el juicio por nuestras buenas obras para recompensas. En Jeremías 23:6 y 33:16 habla de Jesús como la justicia de Dios. Esto quiere decir dos cosas. La palabra de Dios es justa, es correcta, es santa, es verdadera, es llena de misericordia y bondad, pero también tiene su consecuencia si la incumplimos, número uno. Y número dos, en que Jesús es nuestra justicia en Dios. Nuestra vida, dice la palabra, está escondida en Dios, en Cristo. Es decir, que la justicia de Cristo nos ha sido atribuida. Por eso el nombre en la palabra para los que creemos en el Señor es el de justos, porque nosotros estamos revestidos de la justicia de Dios delante de los ojos del Padre. Así que Él es nuestra justicia y además es justo. Y como justo va a darnos a cada uno la cosecha de la obra que hagamos. De hecho, eso es también lo que dice la palabra, que perseveremos en hacer el bien aunque no veamos los resultados inmediatos, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos por los santos. Entonces ahí implica el complemento, la recompensa o la cosecha por nuestras malas obras y la cosecha por nuestras buenas obras en primer lugar, y en segundo lugar la justicia de Dios en cuanto a que estamos revestidos de la justicia de Cristo para cada uno de nosotros. En Isaías 33:22 nos habla de que Él es el legislador, o sea, el que da las leyes. Y nosotros, nuestra responsabilidad al respecto es cumplir con esas leyes, porque Él, siendo el legislador, Él es el rey en el reino de Dios. Y la palabra de Dios dice, busquen el reino de Dios, o sea, busquen a la persona de Jesucristo o de Dios en Jesucristo, y además busquen su justicia, la justicia de su palabra, y obviamente cúmplanla. Entonces todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura, todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, para que vivamos una vida plena, van a venir como consecuencia de buscar su justicia y hacerla. En Malaquías 3:3 nos habla del limpiador, de hecho, de Jesús como limpiador. Él es el jabón de lavadores, dice la palabra. No solamente es el afinador de la plata, sino jabón de lavadores en ese mismo pasaje. Y eso de jabón de lavadores es una figura bien interesante. En algún momento de mi vida yo le pregunté al Señor qué significaba eso, y entonces el Señor me recordó. ¿Has visto las pilas en las que las pilas de cemento en las que lavan las señoras? Y dije, sí, ok. ¿Has visto que esas pilas tienen o canaletas o tienen picos? Dependiendo del nivel de trabajo que lleven. Unas pues son más rústicas y tienen un montón de piquitos así que se quedan del cemento que es la base de la pila, y otras tienen canaletas. Y entonces el Señor me recordó cómo se lava una prenda.
y la prenda se estira en esa plancha de la pila y la señora que lava le hace presión al jabón para sacarle la suciedad a esa prenda. Y el Señor me hizo una pregunta. Si tú crees que si la prenda tuviera vida y sintiera, esa prenda estaría feliz de ser lavada de esa forma, y obviamente pensé que no, por los picos por un lado y por la presión de la señora que lava por otro. Y eso nos habla de la corrección que Dios puede hacer en nuestras vidas si nosotros persistimos en algunas cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. En Zacarías 13:1, Jesús es llamado el manantial. Y recordemos que la palabra de Dios dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva, normalmente me he encontrado que la interpretación que la mayoría de cristianos les dan es que son ríos de agua viva hacia afuera, que son los dones y que son las manifestaciones del Espíritu Santo hacia afuera. Y los ríos de agua viva son agua. Y la palabra de Dios nos enseña que la palabra es agua que limpia. Entonces, esos ríos de agua viva que van a fluir de nuestro interior, primero van a fluir en nosotros. Primero la palabra nos va a limpiar a nosotros, y después, cuando la palabra salga por nuestra boca, pues va a ser una palabra que limpie a otros. Así que a eso se está refiriendo. También se está refiriendo a purificación, a santificación, a transformación al carácter de Cristo. En Daniel 9:25 y Juan capítulo 1, versículo 41, esto ya en el Nuevo Testamento, que es la equivalencia a Daniel 9:25, llama a Jesús el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El Mesías era el Salvador esperado por los judíos para su salvación. El problema que ellos tuvieron es que ellos interpretaron que el Salvador debía ser un Salvador de la nación en términos de lo político. No se percataron cuando Jesús vino que la primera etapa de la salvación era la salvación de sus espíritus y de sus almas, y posteriormente iba a ser la salvación de la nación, como lo hará Jesús el día que establezca su reino milenial en Israel después de la batalla del Armagedón, que es el final de la gran tribulación. En Isaías capítulo 9 y versículo 6 y en Lucas 2:16 hablan de Jesús como el niño, y esto implicaba el anuncio del nacimiento virginal de Jesús como hombre, para hacerse hombre y para manifestarse como hombre, para ser el Salvador del mundo, el Salvador de todos los que creyeran en él. En Isaías 9:6 habla de Jesús como Padre, el nombre de Padre Eterno, que nos habla de la equivalencia de Jesús con el Padre en todas sus características, aunque diferente en función. También en Isaías 9:6, príncipe de paz. Recordemos que una de las características que vimos de Dios en los estudios anteriores es que Dios es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Y Jesús es el príncipe de paz, o sea, Él está lleno de esa paz, y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que Él nos dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la paz que hay en Jesús es paz eterna y está disponible para cada uno de nosotros. En Josué 5:14 habla de Jesús como el príncipe del ejército de Jehová, que es el equivalente al nombre que ya vimos de el ángel de Jehová. En Isaías 59:20 y 60:16 habla de Jesús como el Redentor. ¿Y qué significa el Redentor? El que nos hace volver a la situación original. Y Jesús, como nuestro Redentor, hará volver a todos los hijos de Dios
y a las hijas de Dios a la situación original de Adán y Eva antes de la caída, es decir, una perfecta santidad, una vida perfecta, de bendición perfecta en todos los aspectos. No habrán lágrimas, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá tristeza, no habrá necesidad, no habrá conflictos, ni fracasos, ni circunstancias difíciles, ni nada, porque la redención implica el regreso a la situación original. ¿Y cuál es la situación original de la humanidad? Era en Adán y Eva. Y todos los hijos de Dios vamos a regresar a esa perfección cuando nos presentemos delante del Señor. A eso se refiere Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No voy a seguir con otros nombres porque me llevaría media hora más, así que vamos a solo a dar las conclusiones de esta enseñanza para bendición nuestra. Dice, parte de estas conclusiones es que si analizamos detalladamente estos nombres, vamos a notar cosas muy interesantes. La mayoría de estas referencias nos están preparando para la segunda etapa de la revelación de Jesús en los evangelios como nuestro Salvador. Y también algunos de ellos nos están preparando para las subsiguientes revelaciones de Jesús progresivas en las epístolas y en el libro de Apocalipsis. Es interesante también observar que estas revelaciones proféticas anticipadas de Jesús, la mayoría de ellas ocurren en el libro de Isaías, que es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, o sea, las nuevas de salvación del Antiguo Testamento. Ahí encontramos pasajes como Isaías 53. De hecho, el libro de Isaías está separado en dos, no separado, pero tiene dos partes bien marcadas. La primera parte que se refiere a todos los anuncios proféticos para Israel, y la segunda parte que se refiere al anuncio profético de Jesús como el Salvador de la humanidad. Y en la medida que vamos avanzando en el Antiguo Testamento, vamos a comenzar a ver también algunos anticipos que ya les había mencionado de la tercera y de la cuarta etapa de la revelación de Jesús. Lo importante en esto, y este estudio tiene parte de eso como objetivo, es que no solo leamos el nombre que le dan a Jesús en los pasajes de la Escritura, sino que meditemos en el significado que ello tiene, porque la Escritura, por ejemplo, dice que Jesús es el pan de vida, pero ¿qué significa que sea el pan de vida? O Jesús es la puerta. ¿Qué significa el que sea la puerta? ¿Qué significa que sea el camino? O Jesús es... algunas veces sí explica la palabra de Dios cuál es el significado del nombre, pero otras veces es para que usted y yo lo meditemos y desentrañemos ese tesoro que está detrás del nombre. Así que es una exhortación a que no solamente leamos la Biblia, sino que, como dice la palabra, meditemos en ella de día y de noche y la escudriñemos para encontrar esas perlas de gran precio que están en la palabra, pero que requieren el que la escudriñemos y la meditemos para poderlas encontrar. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado ya al final de esta enseñanza, aunque no de la transmisión, y espérenme un momentito para que podamos, para recordarle algunas cosas. La primera es que todos los días estamos haciendo una transmisión. La mayoría de esos días es a las 8 de la noche, pero a veces eventualmente por situaciones o compromisos que tenemos que realizar, la podemos hacer anticipadamente, pero a las 8 de la noche ya va a estar disponible. La segunda de estas es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, háganos la campaña de poderla compartir a través de sus redes sociales con sus contactos para que ellos también sean bendecidos. La tercera cosa es que si usted quisiera más enseñanzas, no solo sobre este tema, sino otros temas de la palabra de Dios que le pueden edificar, exhortar y consolar y preparar para ser la novia de Cristo, que Él viene muy pronto a traer,
puede tener acceso a nuestro canal de YouTube, donde las enseñanzas, hay más de 200 enseñanzas en video, muchas de ellas también acompañadas de su bosquejo para que usted lo pueda seguir, que están disponibles para usted totalmente gratuitas. Solo le quisiéramos pedir un favor. Si usted va a acceder a nuestro canal para una enseñanza, háganos el favor de suscribirse. La suscripción al canal es totalmente gratuita, pero a nosotros sí nos bendice, por cuanto que YouTube, en la medida en la que vamos creciendo en nuestros suscriptores, nos va dando más derechos y privilegios para poder manejar el canal. Y finalmente, le quiero recordar que si usted necesita salir de su casa, ya sea porque necesita realizar diligencias o porque tiene que ir a trabajar o en algún momento pues va a visitar a sus familias, por favor no se le olvide de tomar las medidas de precaución que se nos han indicado, que son para nuestro beneficio. La primera de ellas es use mascarilla, y la segunda, y úsela bien, ¿verdad? No como unos que la usan en la garganta, y no sirve de nada, la necesitamos usar bien puesta. En segundo lugar, lávese las manos frecuentemente con ese jabón que contiene alcohol, que es un gel, lávese lo más frecuente que pueda, y aparte de eso, guarde la distancia prudencial para evitar cualquier contagio. Protegiéndose usted, está protegiendo a toda su familia, y protegiendo a toda la familia nos protegemos todos. Así que vamos a orar, no se vaya a ir de la transmisión, oremos conjuntamente por usted y por nuestras familias, por todos nosotros y por nuestras familias. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la riqueza de tu palabra y por la riqueza que estamos escudriñando, Señor, en cada uno de los nombres que tu palabra o menciones que tu palabra hace de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque esta palabra es de bendición para nuestras vidas y hace crecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, y por sobre todo, Señor, nos hace crecer en esa vida eterna, en esa vida plena que tú has determinado para cada uno de nosotros y que pagaste en la cruz del Calvario en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Padre, en esta noche venimos al trono de tu gracia para encontrar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y para nuestras familias, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu mano esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando de mentiras, argumentos y razonamientos falsos, Señor, que se oponen al conocimiento tuyo, y también, Señor, supliendo cada una de las necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, impartiéndonos por tu Espíritu Santo cada día más hambre y sed de ti, de tal modo que nuestras almas, Señor, sean como el ciervo en el desierto, que anhela, Señor, esa agua viva que es tu palabra, Señor, para que corra por nuestro interior y nos limpie, y además pueda ser de bendición cuando salga de nuestras bocas para limpiar, Señor, también a otros. Padre, también te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú levantes al que esté caído, que fortalezcas al que está debilitado, que todos aquellos, Señor, que están experimentando emociones y situaciones negativas, tú extiendas sobre ellos tu manto de alegría y tu óleo de gozo, y cambies su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risas y su duelo en fiesta, Señor, y que a cada uno de nosotros, Padre, en esta noche nos des el descanso que necesitamos para recuperar nuestras fuerzas, que mientras estamos dormidos y que nuestro espíritu no duerme, Señor, tu espíritu implante en nuestro espíritu semilla de bendición de tu palabra, Señor, para que fructifiquen y produzcan fruto, y que el día de mañana, Señor, tú nos dirijas para que el día que tú hiciste sea para nuestro gozo, Señor, para que nos gocemos en él y que seamos fructíferos en todo aquello que tengamos que realizar, y que además, Señor, sea un día de cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas y un día de victoria. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina
por los siglos de los siglos y que no cambia nunca, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y un gran día de mañana. Y si Dios lo permite, nos encontramos por este mismo medio para compartir juntos otra enseñanza y ser guiados por el Espíritu Santo a la revelación que la palabra de Dios tiene para nosotros como palabra viva para cada día de nuestras vidas. Bendiciones y un abrazo para todos.